Ya, ahí está grabando, ¿sí? Vamos a comenzar con esta clase. Hoy es nuestra clase, estamos en la cuarta clase, si mal no recuerdo, si no ya voy a hacer mención, pero hoy día vamos a estar abordando, mis hermanos, el capítulo 4, 5 y 6, ¿sí? De Primera de Ya, ya. Corintios. Sí, Ok, hermano. vamos a comenzar orando para que nuestro Dios pueda estar guiando este tiempo y también podamos aprender más de su palabra y que esta palabra nos edifique a nosotros. Sí, vamos a orar. Padre Celestial, queremos, Señor, agradecerte por darnos tú el privilegio de poder juntos estudiar tu palabra. Señor, queremos agradecerte por este día que nos has dado. Gracias porque nos has sostenido hasta este momento del día. Y ya Amén. finalizando este día, queremos, Señor, ser hablados por ti, danos tu entendimiento, abre nuestros ojos, nuestros oídos para poder aprender más de tu palabra y que esto sea de edificación para nuestra vida. En los méritos de Cristo Jesús. Amén y amén. Ah, bien, mis hermanos, vamos a, Amén. en los que tienen ahí su libro cerca, tanto sea de forma por un PDF digital o físico, vamos a irnos a la página 72, ¿sí? Estamos viendo el capítulo 4. Vamos a ver Ya. capítulo 4. Sí, el libro va a ser una herramienta para poder un poco complementar lo que vamos a hablar hoy día. Sí, vamos al capítulo 4. Sí. Ya. Vamos a leer primeramente los primeros 6 versículos, ¿sí? Del capítulo 4. Voy a leer en ese tiempo y juntos vayamos siguiendo la lectura. Dice el texto así. Así pues, dice, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo, dice a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará, dice, las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno, dice, recibirá su alabanza de Dios. Por esto, hermanos, no lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros, dice, aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis, dice, unos contra, contra otros. Bien. Otro. Sabemos, mis hermanos, de que en el contexto de la iglesia en Corinto, eh, la mayor cantidad de miembros de la iglesia eran griegos. Había griegos y judíos, pero la mayor cantidad de membresía en la iglesia eran griegos, ¿no? Y entendemos por los griegos, mis hermanos, por su contexto histórico, de que ellos eran personas de mucha oratoria y tenían esa capacidad de emitir juicio, de sustentar muchas cosas, ¿no? Esta capacidad o desear propio de su propia cultura de transmitir juicio también lo habían llevado a la iglesia, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Estos miembros de la iglesia de Corinto, que en su mayoría eran griegos, estaban juzgando a las autoridades eclesiásticas de la iglesia, a las autoridades ministeriales de la iglesia, ¿no? Justamente hemos visto estos últimos anteriores capítulos, ¿no? La importancia de la predicación netamente guiada por el Espíritu, ¿no? No fundamentada en la oratoria o capacidad humana, ¿no? Lo que pasaba en esta iglesia era de que estas personas judías estaban juzgando a aquellos quienes no tenían esa capacidad o esa capacidad netamente
orientada a una defensa personal, o sea, a esa capacidad de oratoria, de juicio, ¿no? Como el judío era, vamos a ver, como el griego era, vamos a ver más adelante justamente que este tema específicamente de la capacidad oratoria también va a ser una problemática más adelante, pero eso es lo que estaban haciendo estos griegos judíos con las autoridades de la iglesia, ¿no? Se estaban algunos de ellos creyendo mejores que sus mismos líderes, ¿no? Cuando el apóstol Pablo en estos primeros versos está contrarrestando esto, está que contrarresta esto. Vemos en el capítulo 3, ¿no? Que Pablo sustenta y dice, únicamente nosotros somos colaboradores de Dios, ¿no? Somos personas que hemos venido de parte de Dios para llevarles a ustedes la palabra, el mensaje de Dios y aportar en su crecimiento espiritual, ¿no? Eso es lo que está sustentando Pablo en el verso 3, en el capítulo 3. En el capítulo 2 comienza haciendo mención que ellos son servidores y administradores de los misterios de Dios, ¿no? Y hay una palabra muy importante, mis hermanos, que Pablo justamente resalta como un fundamento principal de un líder espiritual. Dice el verso 2, ¿no? Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Bien. Lo que Pablo está que dice aquí, mis hermanos, es de que hay una cualidad en particular que es más importante que la oratoria, o que inclusive más importante de los frutos o resultados del ministerio en la iglesia, ¿no? Lo más importante para Dios es que el servidor, el Hijo de Dios, ¿no? Todos los que estamos llamados a servir en la iglesia, sean diversas áreas de la iglesia, tenemos que ser hallados fieles delante de Dios, fieles delante de Dios. Pablo está que resalta eso en estos primeros versículos, la importancia de ser hallados fieles delante de Dios. Esa fidelidad Pablo justamente la sustenta en el verso 4, ¿no? Cuando él dice, porque aunque no tengo de nada, aunque de nada tengo mala conciencia, dice, no, por eso soy justificado, ¿no? Ahí Pablo está que habla acerca de su conciencia, ¿no? Pablo mostraba que él era fiel a Dios porque en cierta forma no había nada en su conciencia que lo lleve a ser una persona que haya pecado o que viva en pecado, ¿no? Ahí va un punto, mis hermanos, que quiero cerrarlo. Pero ahora, Ah, en cuanto a cómo Pablo contrarrestó, ¿no? Este juicio que emitían los griegos a sus líderes espirituales, está también en el verso 4, ¿no? Vamos al verso 4, dice lo siguiente, ¿no? Al final en el verso 4, pero el que me juzga, dice, es el Señor, ¿no? Es el ujú. Señor. Pablo está que dice prácticamente de que si bien Pablo era una persona que se consideraba fiel, ¿no? Él a sí mismo se consideraba fiel, se consideraba que estaba con la conciencia limpia, ¿no? Probablemente uno escucha eso y dirá, no, pero él también es humano como yo. Entonces, Pablo está afirmando eso de sí mismo, pero dice lo siguiente, ¿no? Puede ser que no lo sea totalmente cierto, pero el único capaz de juzgarme es Dios, porque Él es el quien me conoce a mí, ¿no? Nosotros no podemos juzgarlo a Él, porque el único que lo conoce es el Señor, ¿no? Entonces ahí Pablo aconseja en el capítulo 5, dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual va a aclarar también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios, ¿no? Pablo está que dice que no hay que juzgar, dice, antes de tiempo, ¿no? Pablo lo que acá está haciendo sustento es lo siguiente, mis hermanos, ¿no? Eh, Pablo no tenía motivos de mostrar para que uno venga y le halle un error, no sé, extravagante o visible. Pablo no mostraba motivos, ¿no?
Pero aún así, la iglesia de Corinto, ¿no? No solamente en Pablo, acá Pablo mucho se toma a sí mismo el ejemplo para tomar esta enseñanza, pero no solamente en Pablo, había otros líderes de la iglesia que también, o sea, a sí mismos no mostraban ciertos errores como para caer en cometer el error de decir, oye, estás haciendo algo malo. No, Pablo está que dice, hay también líderes en la iglesia que tienen esa limpia conciencia, ¿no? Entonces, lo que pasaba en esta iglesia es que aun cuando estos líderes mostraban eso, que no había nada malo en ellos mismos, la iglesia cometía el error de juzgarlos antes de tiempo. ¿Sí? Los juzgaba aun cuando no merecían ser juzgados, ¿no? Aun cuando no merecían que haya una opinión negativa para con ellos, ¿no? Y Pablo dice, ¿no? Dice lo siguiente, no juzguen antes de tiempo, porque el encargado de revelar las cosas es el Señor, ¿no? Es el Señor, Él es el encargado de mostrar, dice, manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios, ¿no? O sea, en la iglesia, mis hermanos, ¿qué pasó ya? En la iglesia, mis hermanos, Dios es quien finalmente revela quién es quién en la iglesia. El Señor es quien va a mostrar quién realmente no está mostrando una careta, ¿no? Él es quien revela esas cosas, ¿no? Y el Señor es quien las revela en su tiempo y en su momento. Pero nosotros no estamos llamados a juzgar con el sentido de apuntar a las personas, ¿no? Porque el único que tiene que hacerlo es el Señor únicamente, ¿no? No nosotros, no la iglesia. La iglesia de Corinto menospreciaba a sus guías, a sus autoridades espirituales, y estas personas que menospreciaban a estas autoridades eran gente del poder, porque sabemos de que en el contexto griego había mucha jerarquía, ¿no? Y aunque ustedes no lo crean, esta cultura griega también, evidentemente estos hermanos eran creyentes y eran salvos, pero aún así había en ellos esa lucha, ¿no? De su pasado, ¿no? De su cultura, que, que en la iglesia se comenzaba a transmitir y eso afectaba a la iglesia. Entonces, acá Pablo está justamente contrarrestando esta problemática, ¿no? Y le decía únicamente el único capaz de juzgar a una persona o a un guía, a una autoridad, a un ministro, es el Señor, ¿no? No nosotros, no nosotros. Podemos tener opiniones, podemos tener observaciones, sí, pero el encargado de juzgar es el Señor, nadie más, ¿no? Nadie más, porque Dios va a revelar las intenciones del corazón, dice, en su debido tiempo. El verso 6, ¿qué es lo que nos está diciendo? Dice, verso 6, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, ¿no? Para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros, ¿no? Acá Pablo está que sustenta, dice que él tomó su nombre como un ejemplo, ¿no? Para que en esta cosa, en este sentido, ¿no? Ellos también pueden aprender, ¿no? Cuando acá les dice el texto que no aprendáis a no pensar más de lo que es escrito, ¿no? Hace referencia a uno mismo, ¿no? No creerse más de lo que a sí mismo es, ¿no? Habla acerca del tema del orgullo, de la jactancia, ¿no? Que eran cosas que también se observaban en esta iglesia, una iglesia con guías o líderes que eran jactanciosos, pero esto se fundamentaba mucho en el tema de su propia cultura, en cómo ellos habían llegado a la iglesia, pero es algo que no se aleja de la realidad también de la hora. ¿Puede haber jactancia en nuestro corazón? Evidentemente que sí. ¿Puede haber orgullo en nuestro corazón? Evidentemente que sí. Pero acá Pablo, ¿no? Exhorta y dice, aprendan, ¿no? Aprendamos a no pensar más de lo que está escrito, lo que ya somos nosotros, ¿no? Dice, no sea que por causa de esto a uno os envanezcáis unos contra otros. O sea, habla acerca del tema del orgullo, ¿no? Del orgullo que puede traer esto, que a veces un orgulloso lleva a otro también que ande.
prácticamente en orgullo, ¿no? Bien, mis hermanos, ¿tendrán una pregunta hasta ahora? ¿O está todo claro? Her- Hermano, Sí, mi hermano Juan, dígame. hermano, lo que me preocupa o lo que no entiendo es los que estaban juzgando eran los griegos que eran conversos o no eran conversos. Eran conversos, ¿no? Eran griegos que eran conversos, pero como le comparto y vamos a ver Pero, justamente luego, ¿no? Ellos pero estaban sobre qué, Dígame. hermano, pero sobre qué temas, sobre qué cosas le estaban juzgando a Pablo, no, no sé, también a Apolo, ¿no? Sobre qué, cuál era el motivo, o era por su cosa sabiduría de ellos, no sé. Si me puede explicar un poco de eso. ¿Cuál era la crítica de los... Ujú. Ya mire, mi hermano. El tema era lo siguiente, ¿no? En el contexto de la iglesia de Corinto, había miembros de la iglesia que, como le comento, eran personas griegas, ¿no? Que habían llegado a los caminos del Señor, ¿no? Habían sido salvos, pero ellos estaban arrastrando aún esa cultura que ellos tenían, ¿no? Por eso se resalta mucho de que estas personas eran grupos prácticamente de poder, ¿no? De poder que habían venido con esa mentalidad de creerse mejor que otros, ¿no? Prácticamente por el tema Ya, de su cultura, ¿no? Estaban ya, ya, arrastrando este error a la iglesia. Entonces, sabemos que en la iglesia ya, habían también judíos, ¿no? Y seguramente también. estos griegos se creían mejores que ellos. Entonces, Ujú. eso era lo que Pablo estaba observando. Estos griegos no se estaban sujetando a sus líderes espirituales. Eso es lo que Está bien, está estaba bien. pasando. Ujú. No se estaban sujetando a sus líderes espirituales, ¿no? Y prácticamente los estaban criticando, ¿no? Los estaban criticando. Por eso el, el capítulo 3 resalta mucho justamente el tema de la importancia de que estos guías espirituales o ministros puestos en la iglesia como autoridades no eran nada más que colaboradores de Dios. Entonces, Ujú. los griegos tenían que cambiar ese concepto, esa forma de pensar de que este guía espiritual o este líder que lo ha puesto Dios, no a un griego X, ha sido puesto por Dios, no ha sido puesto por Claro, el hombre, ¿no? Entonces, esto era lo que estaba pasando en esta iglesia, ¿no? Y eso es lo que Pablo estaba acá contrarrestando, ¿no? Eso es lo que está bien. estaba diciendo. Ujú, Está bien, hermano. ujú. Eso, mi hermano. Bien, Está ¿alguna bien. consulta adicional que tenga para ir avanzando con los versículos 7 al 17? Ya no, ya pasó. Sí, vamos avanzando, ¿sí? Bien, Ya. del verso 7 al 17, un poco vamos a abordar más el tema del orgullo, ¿no? El orgullo en la iglesia de Corinto, ¿no? Voy a leer los pasajes que dicen así, ¿no? Porque dice, ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ya están saciados, ya están ricos. Sin nosotros ustedes reinan. Y ojalá reinasen para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. No escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos como a hijos amados, porque
Aunque tengáis, dice, 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado, y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes, dice, y en todas las Chiles. iglesias, ¿no? Las iglesias, ¿no? Pablo acá eh, está que resalta, ¿no? Un poco el tema, no un poco, sino muy claro el tema de esta iglesia que era muy orgullosa y era muy jactanciosa, ¿no? Ya comenté hace un momento que los corintios, los griegos, se creían, ¿no? Superiores a sus autoridades espirituales, ¿no? Que eran puestas por Dios, ¿no? Prácticamente se creían superiores a Pablo, ¿no? Entonces, lo que acá Pablo está que aborda justamente es este tema prácticamente central, ¿no? Pablo en el verso 8, ¿no? Habla acerca de que ustedes ya están saciados, ya están ricos, sin nosotros reináis, ¿no? Y ojalá reináis para que nosotros reinésemos también juntamente con vosotros, ¿no? Pablo está que acá resalta una cualidad muy en particular que nace de la humildad de Pablo, ¿no? La iglesia de Corinto era una iglesia económicamente muy bien sustentada, tenía mucho dinero, ¿no? Sumado a esto, como hemos visto ya clases anteriores, era una iglesia que tenía muchos dones espirituales, ¿no? Había abundancia de dones, de capacidades para que esta iglesia crezca de forma sobrenatural, sobreabundante, ¿no? Tenía muchas cualidades, ¿no? Pero es interesante que esta iglesia, para ellos, esto que tenían no les bastaba, sino que querían más, ¿no? Querían sentirse más superiores, querían sentirse mejores inclusive, ¿no? Que sus propios líderes, como que hace un momento lo comenté, ¿no? Eso era lo que estaba pasando, se jactaban bastante, ¿no? Y aún así que querían más y querían más, ¿no? Pero del verso 9, mis hermanos, hasta el verso 13, ¿no? Pablo nuevamente está tomando su posición como apóstol y como predicador del Evangelio, ¿no? Sumado a esto, a otros apóstoles, para resaltar, ¿no? Eh, prácticamente cuál era la condición que él tenía o que tuvo que pasar para que esta iglesia conozca de Cristo, ¿no? Pablo comienza diciendo, ¿no? Verso 9, porque según pienso, dice, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, ¿no? Ahí habla acerca es como que Dios los ha puesto a ellos como los últimos, ¿no? Ahí Pablo resaltando un poco el tema de Dios no creerme primero, sino creerme inferior que mi hermano, es una cualidad del humilde. Dice, ¿qué más dice? Como a sentenciados a muerte, ¿no? Acá Pablo está que aborda justamente también el hecho de que ellos muchas veces fueron sentenciados a muerte por predicar el evangelio, ¿no? Con el fin de que la iglesia de Corinto conozca de Jesús. O sea, Pablo está que dice, Pablo, sí, mis hermanos, algo lindo de Pablo es que Pablo a veces mucho aborda su propio ministerio, pero él tiene autoridad para hacerlo, ¿sí? Evidentemente, yo soy de las personas que a veces no me gusta cuando alguien quiere mostrar su ministerio como Dios lo sabe, pero Pablo es como que él sí tenía esa autoridad, ¿no? O sea, lo que Pablo decía, él sí lo respaldaba con su vida. Entonces, Pablo está aquí que muestra esa autoridad puesta por Dios para afirmar todo lo que está diciendo, ¿no? Pablo acá resaltando justamente que sido muchas veces ha sido sentenciado a muerte, ¿no? Han llegado a ser espectáculo del mundo, o sea, prácticamente hasta que dice, han dice acá ante los hombres y los ángeles, ¿no? Pablo está que aborda las obras milagrosas que seguramente él ha hecho, ¿no? O también sumado a esto, ¿no? Que muchas veces ha sido espectáculo para circos romanos, ¿no?
Sabemos de que en el contexto romano, mis hermanos los cristianos eran llevados como carnada a los circos romanos, ¿no? Eran asesinados con animales que los comían a los cristianos. Entonces, Pablo había padecido todo esto, y acá la iglesia de Corinto está que le dice prácticamente, iglesia, mira, nosotros hemos padecido todo esto, ¿no? Verso 10, nosotros somos insensatos, ¿no? Es como que para el mundo su predicación es ilógica, no tiene sentido, ¿no? Dice, por amor de Cristo ha ocurrido todo esto. Dice, más vosotros, dice, son prudentes en Cristo. O sea, Pablo está que dice prácticamente acá, es como que por nosotros, ¿no? Por nuestra predicación, ¿no? Y nuestra enseñanza, ustedes pasan como prudentes, o sea, pasan como buenos en Cristo. O sea, está que dice, miren lo que nosotros padecemos por la predicación del Evangelio y miren cómo viven ustedes. O sea, ustedes están privilegiados, está que le dice la iglesia de Corinto, pero aún así, ¿no? No tienen esa cualidad para decir, ok, basta, o para decir, gracias Dios por darme todo esto, sino aún quieren más, aún quieren jactarse más. O sea, Pablo está que dice con sus palabras esto que estoy yo afirmando, ¿no? Dice, nosotros débiles, verso 10, mas vosotros fuertes, ¿no? Pablo está aquí dice, nosotros hemos sido débiles para que ustedes conozcan de Cristo, pero ahora ustedes son fuertes. O sea, prácticamente esa fortaleza que ustedes tienen ha sido por la predicación que nosotros hemos hecho, ¿no? ¿Qué más? Vosotros honorables, mas nosotros, dice, despreciados, ¿no? Pablo está aquí dice, ustedes son honorables, pero nosotros somos despreciados. ¿Qué más? Verso 11. Hasta ahora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados, no tenemos morada fija, ¿no? Ahí también podemos un poco aprender el contexto, mis hermanos, de las misiones, ¿no? Cómo es que se abordan las misiones a nivel mundial. Muchas veces un misionero pasa hambre, pasa sed, ¿no? Para que nuestra iglesia Alianza sea fundada en nuestro país, los misioneros que fundaron la iglesia en nuestro país tuvieron también que pasar todo esto, ¿no? Entonces, Pablo acá también está que aborda un poco su ministerio para que la iglesia sepa honrarlos a ellos también, ¿no? Porque esta iglesia no estaba honrando a sus líderes, ¿no? Y Pablo está que dice que ellos padecieron todo eso por la iglesia, ¿no? Dice, muchas veces fueron abofeteados, no tienen morada fija, verso 12 del capítulo 4. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución, dice, y la soportamos, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho, el desecho de todos, ¿no? Pablo está que menciona, ¿no? Que, o sea, todo lo que tanto él como sus colegas, por así decirlo este término, apóstoles, misioneros, predicadores, padecieron, ¿no? Para que la iglesia de Corinto sea fundamentada. No puede ser, no puede esto llevarlos al punto de honrar a sus guías, a sus líderes, ¿no? A sus autoridades espirituales, por todo lo que hicieron por usted. Eso les está diciendo acá Pablo a la iglesia de Corinto, ¿no? Y a su vez es un llamado también a que la iglesia de Corinto no se jacte y sea más humilde, ¿no? En su forma de actuar, en su forma de pensar, en su forma de conducirse, ¿no? Pablo en verso 14 hace mención que dice esto no para que ellos se sientan avergonzados, ¿no? Porque en cierta forma, de forma intrínseca, ¿no? Pablo les está que dice, nosotros hemos padecido todo esto, pero ustedes no lo padecen, ¿no? No es que Pablo estuviese queriendo ver inferior a esta iglesia, sino de que está haciendo esto como una amonestación, como una corrección para con la iglesia, ¿no? Les está pidiendo todo esto como corrección. Eh, Pablo padeció todo esto, mis hermanos, ¿no? Él fue difamado, él
fue muchas veces, pasó persecución, ¿no? Y Pablo es interesante que en el verso 12 dice, ¿no? De que nosotros nos maldicen, pero nosotros bendecimos, ¿no? Pablo está que dice, miren, ¿cuántas veces nos han maldecido a nosotros y nosotros aún así hemos bendecido? Eso también nos enseña algo a nosotros, mis hermanos, ¿no? Ese principio que el Señor Jesús enseñó cuando dijo, el que te dé la mejilla derecha, dale por la izquierda, hace referencia a que cuando nos maltratan a nosotros, sea por los motivos que sean, no podemos reaccionar igual, ¿no? Como creyentes estamos llamados a bendecir a quienes nos maltratan, ¿no? Y acá Pablo está que resalta esa cualidad de su vida, de él, como la de los demás apóstoles, para decirle a la iglesia, sean más humildes, ¿no? Sean más humildes, no sean soberbios, no se crean mejores que sus autoridades espirituales, ¿no? Dice verso 15, porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pero en Cristo dice Jesús, en Cristo Jesús dice acá, yo os engendré por medio del Evangelio, ¿no? Pablo está que menciona de que el término engendrar, ¿sabe? Entendemos que es algo que recién se inicia, ¿no? Pablo está que dice, que por medio de Cristo es que yo fundé esta iglesia, yo la fundamenté esta iglesia, ¿no? Así que por favor no se crean mejores, no se enorgullezcan, no se jacten, ¿no? No piensen que porque tienen muchos dones espirituales, esto los hace mejores que otros, no es así, ¿no? Este punto, estos versos, mis hermanos, resalta el valor de la humildad, algo que tenemos que guardar siempre, ¿no? Dios nos puede usar de grandes formas, ¿no? Dios nos puede dar dones muy lindos. Podemos ser usados por Dios para que muchos se conviertan. Pero recordar, mis hermanos, que toda la gloria y la honra es para Dios, no es para mí, no es para el hombre, ¿no? Somos únicamente, como el capítulo 3 Pablo lo resalta mucho, somos únicamente colaboradores de Dios, ¿no? Simplemente es eso. Colaboramos con Dios para sus planes. Y gloria a Dios por usarnos a nosotros siendo imperfectos, siendo, muchas veces tenemos limitaciones, ¿no? Algunos con el habla, ¿no? Algunos de repente son tímidos, pero aún así Dios los usa grandemente con su timidez, ¿no? Gloria a Dios por eso, ¿no? Estos hermanos resaltamos de este capítulo 4. ¿Alguna pregunta que tengan hasta ahora? Hermano, Sí, hermano Juan. hermano, está el apóstol Pablo está tratando, o como digo yo, aquí dice también en el verso 16, por tanto os ruego que me imitéis, y esa imitación que él pide a todos los miembros de la iglesia, principalmente a los apóstoles, tiene que ser una persona bien, como decimos nosotros, madura, ¿no, hermano? Madura espiritualmente, ¿no? Evidentemente. Ujú. ¿No? Claro, acá cuando Pablo dice, les ruego que me imitéis, ¿no? Pablo está que Sí, resalta un poco eh, el tema de la humildad, de la humildad y también de la humillación por Cristo, claro. ¿no? Porque Pablo padeció humillación por causa de Cristo, ¿no? Y la humillación evidentemente va ligada al tema de la humildad. Eso está que le dice a esta iglesia, sean más humildes, ¿no? Sean más humildes, no sean, sino que sean humildes, ¿no? Sean humildes, está que le dice de forma no directa prácticamente a esta iglesia, ¿no? Es como que todo esto aborda con la única enseñanza de sean humildes, no sean jactanciosos, ¿no? Imítenme a mí, ¿no? Yo he padecido mucho por Cristo, ¿no? Y gloria a Él por eso, Dios me ha mantenido humilde. Eso es lo que Pablo está que resalta, ¿no? Con estas palabras que he dicho en versos anteriores. Ujú. Hermano Caleb, Sí, hermano Juan.
¿cómo se llama? Consejos, todo esto, ¿no? Todas estas cosas que dice la iglesia también son para esta iglesia actual también, no, que no solo para la iglesia de Corintios, ¿no? Sino para todas las iglesias actuales. Evidentemente que sí, mi hermano. Es aplicado para ahora, ¿no? Sí, Es o pecado, sea, ¿no? sí, o sea, si alguien lee esto, o sea, evidentemente es algo que Dios tiene que hablar al corazón, ¿no? Eh, Puede ser aplicado de forma personal o también aplicado a una iglesia, ¿no? Pero uno que lee esto tiene que dejarse hablar por Dios y si Dios le habla y le muestra con estos pasajes que hay orgullo en su corazón, lo Claro, único tiene que que, tiene que hacer es arrepentimiento, pedirle perdón a Dios y vivir una vida en humildad, ¿no? Hacer este cambio de vida. Sí, 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 Pelé. ajá, Este, solamente para comentar algo, ¿no? Creo que está muy claro lo que dice Caleb, ¿no? En cuanto a la iglesia de Corinto, tenía un problema de la superioridad y de que tenía un concepto alto, ¿no? Y Pablo dice ahí, ¿no? Eh, dice ahí una parte de ahí del material. Si a ellos los trataban así, dice, era difícil que sus seguidores se sintieran complacidos en sí mismos y se jactaran de algo. El orgullo que produjo las acciones dentro de la iglesia de Corinto eran insensato, estúpido y cruel y absurdo. Por eso Pablo lo dice directamente, ¿no? A la iglesia, para que se corrigieran y para que andaran en humildad, porque una parte dice, ¿no? Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, más vosotros prudentes, ¿no? Ahí Pablo dice directamente y se dirige con ironía, dice, ¿no? Pablo se dirige con ironía a los líderes de los partidos formados en la iglesia. Hasta ahora padecemos hambre y tenemos sed, y si el mundo trataba así a Pablo, dice, y a los demás apóstoles, era absurdo que los corintios imaginaran que podían conseguir mucho honor, ¿no? Ujú. Honor y superioridad, dice ahí la parte del problema que tenía los corintios, ¿no? Ujú. Y con su pretensión de pertenecer a uno de esos líderes, ¿no? O de que Exactamente. Sí, entonces esto también nos trae a reflexión, ¿no? A nosotros hoy en día, ¿no? Claro que los Corintios, Pablo ha escrito la carta y también esto nos sirve como una enseñanza para nosotros, como dijo el hermano Juan, ¿no? Y hoy en día también eso puede atacarnos, ¿no? A cada uno de nosotros, la superioridad, el tener un alto concepto de uno mismo, porque somos humanos, ¿no? ujú. Pero siempre busquemos al Señor y que Él guíe nuestro diario vivir para andar, ¿no? ujú, Conforme lo que nos dice su palabra Sí, y en completa dependencia de Él, ¿no? Si algo obtenemos, si algo logramos, es por el Señor, ¿no? Nosotros nada sí. somos. Ujú. ujú. Así es, Eso no me quería exactamente. añadir. Está bien, Pelé. Amén, así es, ¿no? Eh, Algo que para complementar, mis hermanos, ¿no? Eh, Pablo aborda este tema en específico en cuanto a su propio ministerio únicamente en este capítulo, ¿sí? Pero el libro 2 de Corintios, sí es un libro donde Pablo prácticamente en todo el libro está fundamentando su ministerio, porque aunque no crean, esto era algo que no rápidamente se había solucionado, ¿no? El libro 2 de Pablo es un libro donde hay ciertos pecados que ya han sido corregidos, pero aún así Pablo se encarga de fundamentar su ministerio en este libro 2 de Corintios, ¿no? Vemos justamente algo para añadir que en el verso 19 de ese capítulo 4 Pablo promete ir a la iglesia de Corinto, ¿no? Antes menciona que iba a enviar a Timoteo,
¿no? Dice, es lindo cuando dice su hijo amado, ¿no? Su discípulo Timoteo iba a ser enviado a Corinto para que él se encargue de pastorear a la iglesia, ¿no? Pero en el 19 Pablo promete que iba a ir ya a la iglesia. Pero algo interesante que vemos en el libro 2, en el segundo libro de Corintios, es que Pablo había pospuesto su visita, ¿no? Si bien había prometido visitar una fecha específica, la había pospuesto, ¿no? Y yo creo que esto es algo que seguramente a la iglesia de Corintios le afectó bastante, ¿no? Y es por eso que Pablo sustenta mucho su ministerio en el libro de Corinto, algo que esperemos pronto podamos ya abordar más en estudio, ¿sí? Bien, mis hermanos, vamos ya ahora al capítulo 5, ¿sí? El capítulo 5 ya para poder seguir avanzando, ¿sí? Bien, ¿qué problemáticas principales hay en el capítulo 5, ¿no? Hay un tema de desviación sexual, ¿no? Un incesto dentro de la iglesia. Voy a leer el pasaje, versos 1 al 13, y juntos luego meditaremos sobre lo que estamos encontrando en este pasaje, ¿sí? Dice, de cierto, dice, se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente, dice, en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunido a vosotros, y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia. ¿No saben que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos, pues, de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia, de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta, que os no se junten con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, con los ávaros o con los ladrones o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario estar en el mundo. Más bien os escribí que no se junten con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón. Con él tal ni aun coman, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso, dice, entre vosotros, ¿no? Este es un capítulo muy trágico, mis hermanos, muy trágico, ¿no? Prácticamente lo que había en esta iglesia era que había un hombre, ¿no? Que no aclara bien acá el texto si era un líder, ¿no? O era un miembro, ¿no? de la iglesia, pero lo que sí se puede inferir, porque evidentemente lo que Pablo acá dice es que él escuchó esto, alguien le contó esto, ¿no? Lo que podemos inferir es que seguramente era una persona representante de la iglesia, ¿no? Alguien con cierta autoridad en la iglesia que había cometido esta desviación sexual, un incesto dentro de la iglesia. ¿Qué era lo que había pasado? Este hombre prácticamente había tenido relaciones sexuales con su madrastra, ¿no? Con su madrastra. Esto es terrible, mis hermanos, porque algo que se añade a esto, que vemos en el verso 2, es que esta iglesia, la iglesia de Corinto, se había enorgullecido de este pecado.
se había enorgullecido, ¿no? El verso 2 dice, y vosotros estáis envanecidos, ¿no? Pablo está aquí, dice, y ustedes, sabiendo de esto, están enorgullecidos. O sea, ¿cómo puede pasar esto con la iglesia? Acá estamos viendo prácticamente lo que estamos viendo, una dureza extrema del corazón, ¿no? Un pecado que prácticamente ya no traía lamento al corazón, ¿no? Por eso es que Pablo, ¿no? Acá en el tercer punto yo coloco, ¿no? Que no se entristecían por el pecado, ¿no? Pablo menciona, ¿no? No deberías haber ustedes más bien lamentado para que fuese quitado de entre medio de vosotros el que cometió tal acción, ¿no? Justamente en segunda carta de Corintios, aquí está en la diapositiva, segunda carta de Corintios, capítulo 7, versículo 10, ¿no? Pablo le dice a esta iglesia, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, ¿no? Entonces Pablo está que le dice prácticamente a esta iglesia, oigan, ¿ustedes no se pusieron tristes por esto? No se lamentaron porque había alguien representativo de la iglesia que había cometido este pecado sexual muy visible que la mayoría lo conocía, ¿no? Esto es terrible, mis hermanos. No sé qué opinión pueden tener de esto. Ahí quisiera escucharlos. Este, hermano, escucha, hermano, Sí, le escucho, le escucho. hermano, como dice acá el título, esta desviación sexual o incesto dentro de la iglesia, me hace pensar que toda esa iglesia, ¿no? Como usted dijo antes, o lo dice el mismo Pablo, que los griegos que eran creyentes, que se creían superiores, que todo lo que ellos hagan podría ser, como por decir, pasado por agua fría, de que cometen algún pecado, un incesto, una violación, digamos, puede ser que perdonados, que para ellos está bien, pero Pablo les hace ver y nosotros creemos co- que esa desviación sexual es un mal ejemplo, pues, para toda la iglesia, ¿no? En ese tiempo, ¿no? Yo pienso así que por lo que ellos se jactaban, se creían superiores, ¿no? Podían hacer cualquier desviación sexual que no le decían nada, ¿no? No sé si eran mayoría los griegos en esa iglesia, que porque viene Pablo, ¿no? Y se entristece todo eso, ¿no? Esa es Ujú. mi opinión, ¿no? Sí, algo que coincidimos mucho, ¿no? Evidentemente estamos hablando de una iglesia en un contexto griego, ¿no? Y Griego, sabemos de que en un contexto griego tenían hasta dioses de placeres, ¿no? Había un dios, justo acabo de buscarlo, denominado Hímero, que era como un dios de la fornicación, ¿no? ¿verdad? O sea, eran dioses que eran reverenciados, dioses de ciertos pecados, ¿no? Que conocemos nosotros. Entonces, evidentemente para un griego que venía a la iglesia, seguramente le era una lucha bastante fuerte, ¿no? Sí, Era una cultura, ¿no? Prácticamente eh, pagana, ¿no? Los griegos eran una cultura pagana del mundo, que había llegado a la iglesia y te estaba tomando placer como querían, ¿no? Como querían. Y evidentemente Pablo a nosotros, mis hermanos, nos está enseñando con esto de forma directa que nosotros como creyentes tenemos que amonestar estas cosas si vemos en la iglesia. Tenemos que amonestarlo, ¿no? Sobre todo entendiendo de que esta persona que había cometido esto no se había arrepentido, ¿no? No se había arrepentido. Puede pasar que en nuestra iglesia alguien caiga en un pecado extravagante, ¿no? Como podría llamar a este pecado. Pero lo correcto delante de Dios es esa tristeza, ¿no?
que el Espíritu Santo produce en el corazón, que conlleva el arrepentimiento, que eso es lo correcto. Pero lo que pasaba en esta iglesia es que ni siquiera se habían entristecido por ese pecado. No les había cargado el corazón, ¿no? Por eso Pablo acá menciona, ustedes están envanecidos, ¿no? Ustedes deberían haberse lamentado por eso, pero ni siquiera fue quitado a esa persona que cometió tal acción. Eso era lo que estaba pasando en esta iglesia, ¿no? Y acá Pablo, ¿no?, también nos está enseñando en cuanto a una amonestación para con esta persona. Este pecado, según mandato de Pablo, o mandato de Dios por medio de Pablo, merecía una disciplina severa, ¿no?, por la dureza del corazón del hombre quien lo cometió. Es por eso que el verso 3 menciona que él, estando ausente pero presente, ha juzgado tal cosa, ¿no? Acá el término juzgar sí es correcto, mis hermanos, ¿no? Ese término juzgar es un término más ligado a la corrección, sí, a la corrección. Dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros sin espíritu con el poder de vuestro Señor Cristo, tal persona sea entregada a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesucristo, ¿no? Acá el término entregado a Satanás, mis hermanos, se puede aludir, como también observamos en el libro, ¿no?, a una disciplina directa, ¿no?, a una sentencia bastante severa, porque ya vemos en el verso 6, ¿no?, que pasar por alto estas cosas, pasarlas como normal, supuestamente, es capaz de contaminar a la iglesia. Es capaz de contaminar a la iglesia, ¿no? Por eso en el verso 6 menciona, dice, no es buena vuestra jactancia, o sea, no es bueno ese enorgullecimiento que ustedes tienen, ¿no? No saben que un poco de levadura leuda toda la masa, ¿no? Sabemos que, bueno, no sé quiénes conocerán un poco el tema de la panadería, ¿no? Pero yo estos días he estado viendo bastante videos de esta masa madre, que es la masa que se usa para preparar la pizza, ¿no? Que es preparada con un poco de levadura, o sea, un poquitito. O sea, es como que un gramito de levadura, le echas en agua, se mezcla, dejas pasar unos días, mezclas con la harina, dejas pasar unos días, esta poca mezcla, y prácticamente ya toda la masa está ya afectada por esta levadura, ¿no? Pablo está aquí acá que justamente aborda es esta misma figura con la iglesia, ¿no? Dice, no sabes que un poco de levadura, un poquito, ¿no?, ya fermenta toda la masa, ya fermenta todo el preparado. Por eso Pablo acá resalta la importancia dice, ¿no?, quitar a esta persona, quitarla para que, dice acá, para destrucción de la carne, o sea, para que Dios lo corrija, discipline, ¿no?, a esta persona, ¿no?, a fin de que su espíritu sea sobre el día de Jesucristo, ¿no?, a fin de que esta persona recapacite, ¿no?, y tenga una nueva vida, una vida más netamente espiritual, ¿no?, que se conforme a esa vida que vamos a tener cuando Jesús venga por segunda vez, ¿no? El tema de la santificación, ¿no?, lo que vamos a ver ahorita, ¿no? A partir del verso 6, verso 7 hacia adelante, Pablo está que hace un llamado a la santidad, ¿no? Un llamado a la santidad. Dice el verso 7, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada, dice, por nosotros, ¿no? Mis hermanos, ante esto les hago una pregunta, sin que lean sus libros, ¿sí? ¿Recuerdan qué es la fiesta de la Pascua? Fiesta de la Pascua. Uh-huh. Era una de las fiestas del pueblo judío, en la cual ya no me acuerdo mucho. Yo pensaba que era ¿cómo se llama?, entrada de Jesucristo. No, algo por ahí me va. No, Ya. yo creo que Sí, bueno, algo está muy cierto, es una fiesta evidentemente judía, eso sí es cierto.
¿Tú, Pele, te acuerdas? ¿O sí sabes qué es fiesta de la Pascua? ¿Estás ahí, Pelecito? ¿De qué vamos a Pelecito? O Abita o Abel. ¿Qué es la fiesta de la Pascua? Creo que están ahí, no sé si durmiendo o algo, pero espero que luego vean la grabación. Ya, a ver, mis hermanos, para hacer mención, la fiesta de la Pascua, ¿no es? Era, en términos judíos, era un recordatorio justamente de la liberación que Dios hizo al pueblo de Israel de Egipto, ¿no? Y en esta fiesta de la Pascua era una fiesta en la cual también se hacían sacrificios de animales con el fin, ¿no? De que Dios perdone al pueblo y los limpie de todo pecado y de toda maldad, ¿no? Y, y es por eso que ahorita estamos estudiando el libro de Juan en nuestros devocionales, ¿no? Hay una gran coincidencia específica en la muerte de Cristo con esta Pascua, ¿no? Porque así como se sacrificaban a corderos, animales, ¿no? A fin de la purificación del pueblo en esa fecha específica, la fiesta de la Pascua, así Cristo Jesús también murió específicamente, ¿no? En el día específico, hora específica, en el cual el pueblo judío hacía sacrificios de animales por la purificación del pueblo, ¿no? Pero en este caso, Cristo Jesús murió para purificación y salvación de toda la humanidad. Esto era lo que pasaba en esta fiesta. Pero, ¿qué es lo que acontecía en esta fiesta? ¿No? De que eran clásicos el comer el pan sin levadura, ¿no? Como una representación de esta vida pura y santa que uno debe tener delante de Dios. Por ese motivo es que al pan no le ponían levadura, porque como dice Pablo, acá Pablo está asociando la levadura como ese pecado, ¿no? Ese pecado no quitado, ¿no? No tratado por Dios, el cual leuda toda la masa, lo contamina. Entonces, para el judío, el comer pan con levadura en esta fecha significaba prácticamente comer como si fuese un pan, pues, pecaminoso, ¿no? Entre comillas, ¿sí? Pero era este simbolismo, ¿no? Pan sin levadura, porque representaba a una vida lejos del pecado, una vida en santidad. Así, y por ese motivo es que acá Pablo dice, ¿no? Así que, hermanos, celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ¿no? Ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad, ¿no? Pablo está que dice que su vida constante sea una vida apartada del pecado, una vida en santidad, una vida que ande en purificación, ¿no? Una vida limpia, que agrade a Dios, ¿no? Dice, eso es lo que Pablo acá está justamente haciendo mención. Pero algo más, ¿no? Algo más que también quiero yo aclarar que está a partir del verso 9 hacia adelante, para ir un poco acelerando el tema porque estamos un poco tarde. Dice, el verso 9 dice, ¿no? Os he escrito por carta que no se junten con los fornicarios. Verso 10. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso, o sería necesario salir del mundo, ¿no? Aclaro este pasaje. ¿Qué es lo que está diciendo acá el apóstol Pablo? ¿No? Dice, no se junten con los fornicarios, ¿no? Pero ¿de qué fornicarios está hablando? El verso 11 lo menciona. Aquellas personas quienes llamándose creyentes, quienes diciendo a sí mismos, hey, yo soy un hijo de Dios, practican y viven de este pecado. ¿Pero qué más pecados? La avaricia, la idolatría, la maldicencia, la borrachera, los ladrones, ¿no? Pablo está que dice, con estas personas que, haciéndose llamar hijos de Dios, practican y viven de pecados como estos, no se junten con ellos. Sin embargo, ¿con quiénes sí te puedes juntar? ¿No? Por eso yo aclaro en el verso 10. Dice, ¿dónde está ya? No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o sea, a una persona que no conoce de Cristo,
Y quien está viviendo su vida en pecado, con ellos yo sí puedo juzgar, yo sí puedo juntarme, puedo conversar, puedo predicarles el Evangelio. Pablo está acá clara esta diferencia. Con un creyente que haciéndose llamar creyente ve que vive en pecado, no te juntes. Pero con aquel quien no conoce de Cristo, quien no es salvo y está viviendo en pecado, ¿por qué ausentarte de él? Más bien, predícale el mensaje, háblele de Cristo. Dice por eso Pablo, en tal caso, si yo les digo esto, mejor no viviesen en ese mundo. Eso es lo que Pablo está diciendo acá. ¿Sí lo entendieron, mis hermanos? Ajá. Caleb, Sí, sí, Pelé. esto está hablando de los que practican el pecado siendo creyentes, ¿verdad? Exactamente, siendo creyentes, pero algo más. O sea, Eh, hay que ver un poco el tema del nivel de su corazón, cómo estaba esta persona, ¿no? Era una persona que practicaba el pecado, pero que no buscaba batallar, ¿sí? Cuando No, dice no te juntes, pero hay otro texto donde dice, cuando ves que si alguien está, o ha cometido un pecado o alguna falta, claro, llámalo, llámalo, dice, con un anciano. Hay varios pasos ahí que claro, hay menciona ciertos también, niveles, ¿sabes? ¿no? Por así decirlo, ¿no? Acá lo que Pablo está que aborda es prácticamente el último nivel, ¿no? O sea, es una dureza de corazón extrema. Si uno se ha acercado, lo ha corregido, se cierra, ¿no? Viene el pastor, lo ha corregido, se sigue cerrando. Vienen, no sé, más guías espirituales, ¿no? O líderes, autoridades de la iglesia, le corrigen, se sigue cerrando, no reconoce su error, ¿no? Ahí va la aplicación de esto. Mira, esta persona es tan dura de corazón, ¿sabes qué? Déjala, no te juntes con él. ¿Y qué tiene que pasar? Que esta persona sea entregada a Satanás, ¿no? O sea, es un término un poco fuerte lo que Pablo acá usa, pero en simples palabras es como que, ¿saben qué? Que hay una disciplina ahí. Va a llegar un momento en el cual, ¿no? Tanto va a sufrir por este pecado, ¿no? Tanto va a ser dañado por este pecado, ¿no? Tanta va a ser la destrucción de la carne, como dice acá, que, que él mismo se va a dar cuenta en un momento y va a volver a esta vida correcta, a ese correcto arrepentimiento. Eso es lo que está que dice acá el apóstol Pablo. Eso no significa, lo que Pablo está diciendo es que si yo veo de repente a un discípulo mío, a un hermano de la iglesia que ha pecado con esto y yo me acerco a él, ¿no? Y sí, mi hermano dice, me arrepiento de corazón, de verdad es que yo reconozco este error. Hay que trabajar con ese hermano, hay que orar por él, hay que acompañarlo, evidentemente sí. Pero esto es aplicado ya a una dureza de corazón muy grande, o sea, a un nivel extremo prácticamente, a un nivel extremo. ¿Sí entendiste? ¿Sí, todo claro, Pelé? Sí, 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 claro, solo que estaba ahí un poco confundido cuando dice no te juntes, pero cuando ya es ya un nivel de extremo, cuando ya ha pasado por todo ese proceso, ¿no? De que un hermano lo ha llamado, le ha dicho, ¿no? Tal vez han orado juntos para que se pueda arrepentir o por un arrepentimiento, corregirse, porque ya no siga, ¿no? Andando así, porque da un mal testimonio también para la iglesia, claro. ¿no? Lo Tanto, que yo uso mucho el término es que este hermano no batalla, o sea, no está peleando. Es como que ya está tan cegado que su pecado, como es un punto en el cual, como para acá dice la iglesia, se jactaba, o sea, enorgullecerse es como que me creo superior, sinceramente lo que hago me vale. O sea, ahí es el punto de como dice acá Pablo, ¿sabes qué? Déjalo, hay que dejarlo, ¿no? Hay que dejarlo. De repente, hasta puede llegar a pasar, Pelé, de que esta persona de repente no sea salva.
De repente no se salva, de repente sí. Pero si es que fuese salva, si entregó su vida a Jesús, es una dureza de corazón muy extrema. Y ya Pablo dice, no te juntes con él. Pero eso no ha aplicado únicamente al fornicario, ha aplicado al borracho, al maldiciente, al idólatra, al ladrón, al avaro, a todos estos tipos de pecados, ¿no? O a otros pecados. A eso se Gracias. refiere. Sí, pero... Bien, mis hermanos, ya vamos ya terminando, ¿sí? El Ya. 6. Vamos a ir terminando. Sí, capítulo 6, a ver un poco rápido, vamos avanzando, ¿sí? De verso 6 al 11, estamos observando litigios judiciales entre hermanos ante tribunales paganos. ¿Qué estaba pasando en este contexto, en este capítulo? Para no leerlo así muy rápido. Lo que estaba pasando es que había pleitos entre hermanos, ¿no? Los motivos de los pleitos no se aclaran tanto en el texto, ¿no? Pero sí, lo que sí se dice es que había pleitos, ¿no? O sea, había juicios entre hermanos, se juzgaban por motivos particulares X, que la palabra no lo menciona exactamente, pero había esto, se juzgaban entre ellos, se peleaban entre ellos, había disputas entre ellos, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasaba? En el contexto griego, habían ciertos tribunales, ¿no? Paganos, donde habían dos personas que se peleaban, ¿no? Uno tenía sus argumentos, otro sus argumentos, ¿no? Y tanto era el afán del griego de amar la oratoria, amar la habilidad para juzgar a personas, que es como que había un tribunal, había un juez, elegía a uno, elegía a otro, y juntos, prácticamente de forma oral y pública, se peleaban oralmente. No pelea física, ¿de acuerdo? Era un debate prácticamente oral. Eran hermanos de la iglesia que salían a las calles públicamente y debatían, ¿no? Y tenían juicios, ¿no? Tribunales públicos paganos ante la gente. Es como que, no sé, yo de repente tengo una disputa con Abel, una disputa fuerte con Abel. O sea, algo no me gusta en Abel, algo no le gusta a Abel de mí, y juntos nos empezamos a debatir, a pelear oralmente, ¿no? Y vamos no sé, a la calle de Rímac y comenzamos a decir a todo, oye, tú vente conmigo, Abel, vente conmigo, y había esta disputa, ¿no? Y la gente de afuera aplaudía, que tenía mejor capacidad de defensa oral, ¿no? Eso es lo que estaba pasando en esta iglesia, ¿no? Y Pablo acá está condenando esto. ¿Sí? Pablo está acá condenando esto. Primeramente Pablo nos dice lo siguiente, ¿no? Verso 5. Pablo primero está un poco abordando a la iglesia netamente, ¿no? De repente a sus propias autoridades espirituales, ¿no? Dice, ¿dónde está? Voy a leer el verso 2, ya verso 2 al 3. Dice, ¿o no sabéis que los santos has de jugar al mundo? Y si el mundo ha de ser jugado por vosotros, soy indigno de juzgar cosas muy pequeñas. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, cuanto más las cosas de esta vida? Sí, pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida. Ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. ¿Sí? Para avergonzarlos digo, pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, esto ya es una falta entre vosotros, que tengan pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Pablo está aquí, dice prácticamente acá lo siguiente, ¿no? Dice, ¿acaso en su iglesia, en la iglesia, no hay una persona madura, ¿no? Que tenga un buen juicio, que pueda corregirlos a ustedes, en vez de estar llevando este pleito a las calles, ¿no? O a tribunales paganos,
En la misma iglesia no se puede solucionar esto con una persona madura que tenga la capacidad de discernir y saber quién está en lo correcto y quién en lo incorrecto. Eso está que dice Pablo acá. Porque esta iglesia lo que hacía es estar llevando sus pleitos a tribunales paganos y personas incrédulas estaban decidiendo quién estaba bien o quién estaba mal. Cuando Pablo está que dice acá, tendría que haber una autoridad espiritual que tenga la capacidad, ¿no?, madura de saber quién está en lo correcto y quién está en lo correcto. Ahí va, por ejemplo, aplicado lo que Pelé hizo mención hace un momento, ¿no? Si uno ve en falta a su hermano, converse con él, ¿no? Si de repente esto se cierra el hermano, trae el pastor, una autoridad espiritual y que ahí quede, ¿no? Que el pastor sea capaz de decir si realmente está en lo correcto o lo incorrecto ese hermano y que quede únicamente en la iglesia, ¿no? Pero lo que hacía esta iglesia, como les comento, mis hermanos, era llevar estos pleitos a tribunales paganos, ¿no?, ante incrédulos, cuando esto era incorrecto, ¿no? Esto no estaba bien, porque ellos no tenían esa capacidad de corregir, ¿no?, de acuerdo a como Dios quería que sean corregidos. Esto era lo que estaba pasando en esta iglesia, mis hermanos, en este capítulo 6, versículos 1, ¿no?, hasta el 11. ¿Sí? ¿Quedó claro ese punto, mis hermanos? Sí, No, sí, muy claro. hermano, dice la palabra, no hay que juzgar, sino Dios es el que juzga, pues, hermano. Con eso digo mucho. Si los Claro, hermanos sí. están entre ellos o entre nosotros, digamos, ya habiendo pleitos, ¿quién es el que juzga? ¿Nosotros o los tribunales o Dios? Claro, Dios, nosotros. acá hay que un poco aclarar algunos términos, porque sí, la Biblia usa mucho el término juzgar, ¿no? En este pasaje específico podemos utilizar la palabra corregir, ¿sí? Correcto. Corregir en el sentido de decidir quién está bien y quién está mal. Es balancear. Alguien tiene que estar mal y alguien tiene que estar bien. Entonces, Pablo está que dice, en la iglesia alguien debe tener la autoridad o debe ser maduro en la fe para ser capaz de entender si esta persona está bien o esta persona está mal. Y que únicamente quede ahí en la iglesia, ¿no? Y que esto no se lleve a lugares públicos. Esto es lo que Pablo está que dice acá. Caleb, Sí, pelea. también hay una pregunta donde dice, ¿no? En el versículo 6, versículo 6, ¿no? Dice, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio. Y esto ante los incrédulos, hace una pregunta, ¿no? Ante los incrédulos, como que, ¿no? ¿Cómo ustedes pudiendo resolver esto en la iglesia o entre ustedes mismos, lo van a llevar afuera, ¿no? ¿Por qué está diciendo eso? Porque no, los incrédulos, supongamos, ¿no? Si ponemos un ejemplo de hoy en día, sucede algo en la iglesia y lo llevamos afuera, ¿no? Y el juez tal vez diga, no, ustedes dónde son, los dos son de la misma iglesia, ¿no? Y cómo queda, ¿no? ¿Cómo queda la iglesia? ¿Cómo queda, ¿no? Pues es un mal testimonio, ¿no? También por otro lado. Por eso dice, esto ante los incrédulos, ¿no? Pudiendo Sí, resolver ustedes mismos. claro, eso me gusta mucho el término de testimonio que usaste, porque sí, o sea, se está dando mal testimonio de la iglesia, ¿no? Cuando es algo que se puede solucionar únicamente en un aula, cerrados, y ahí queda, ¿no? Y ahí Exactamente. queda, ¿no? Y ahí queda. Entonces, acá Pablo está justamente enseñando esto, ¿no? Esto también se puede aplicar a nuestro contexto, a nuestra iglesia, a un momento en particular, ¿no? Siempre guardar mucho la prudencia y la sumisión al momento de corregir a alguien, ¿no? Que esto ni siquiera la propia iglesia se entere, ¿no? Que quede entre uno o dos, ¿no? Testigos, ¿no? Como la iglesia misma, la palabra misma lo enseña,
¿no? Testigos y ahí queda únicamente, ¿no? Para cuidado de nuestros hermanos, ¿no? Cuidado de su testimonio, de su vida. Bien, mis hermanos, ya estamos finalizando, ¿sí? Y el día miércoles estamos continuando en la noche. Una vez más, ya vamos a ver la última parte del 6, el 7 y el 8, ¿sí? Para ya la siguiente semana seguir avanzando y llegar hasta el capítulo 14, ¿sí? Vamos, acá Abel pregunta algo, dice, ¿un cristiano podría ir a juicio con otra persona por algún problema que podría tener? ¿Juicio te refieres a un juicio judicial, ponte del Poder Judicial, algo así? ¿O a qué te refieres con juicio, Abel? Sí, Caleb, Sí. buenas noches. Hola, Abel, sí. Un juicio judicial, ¿no? Algo así. Mira, Abel, no debería pasar. No, no tendría que pasar. Pero aunque no creas, ha pasado. No iré quién fue o qué fue, pero alguna vez habrá pasado. Pero no tiene que pasar. Tiene que únicamente quedarse en la iglesia, ¿no? Y que sea netamente algo de la iglesia, algo que se quede entre un pastor y ellos mismos únicamente, o entre los pastores nada más. No tiene que pasar esto. Que sí podría ir de repente, sí, pero no tiene que pasar esto. No tendría que pasar. Ahí podemos ver un poco el tema también del corazón de estos hermanos, o el corazón de uno de ellos, ¿no? También una dureza muy extrema. Porque estamos llamados a tener unidad, mis hermanos, sí, eso es, tenemos que tenerlo en cuenta siempre, estamos llamados a andar en unidad, ¿no? Y cualquier cosa que haya, ahí existe el perdón, exista el conversar, ¿no? Que haya el perdón, ¿no? Que la palabra de Dios lo enseña, ¿sí? Isabel, ¿está respondiendo a tu pregunta? Sí, ¿Sí? sí, Caleb, sí. Sí, gracias. Bien, mis hermanos, bien, ya vamos terminando, voy a orar y terminamos con esta clase, ¿sí? Mi hermano, Juan, ¿podría terminar orando? Ah, ¿Sí? ok, hermano. Sí, mi hermano. Bendito Padre amado, Dios de los cielos. Gracias, Señor, por este tiempo que nos has dado, Señor, por conocer más de tu palabra, Señor, en este caso sobre Primera de Corintios, Señor, en los versículos de cómo estaba la iglesia en ese tiempo en Corintios, Señor. Entiendo que el tema es sobre la unidad de la iglesia, Señor. Guárdanos, Señor, para que esa unidad siga presente en esta iglesia acá en el Rima, Señor. Guárdanos, Señor, porque seguimos conociendo más de tu palabra, Señor. Seguimos entendiendo qué es lo que tú quieres de todos tus hijos, en este caso sobre nosotros que estamos aprendiendo de ti, Señor. Guarda esta iglesia, Señor, siempre es uno de mis principales motivos de oración, Señor. Guarda el corazón de esta iglesia, Señor, de los pastores, de los líderes, de los maestros, de los encargados, Señor. Sigue bendiciéndole, Señor, para tu gloria, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, ¿me conceden una fotito, sí? Si pueden prender sus cámaras para ponerlo en el grupo y tomarlo como asistencia, ¿sí? Una pelecita. A ver. Ahí, ¿podrás poner tu cámara? Ahí está. Ya. A ver, sonrían. 3, 2, 1, está. Ya, listo, mis hermanos. Ahí le envío el grupo. Dios les bendiga. Voy a estar subiendo el video de la grabación. Y ya. Eso es todo, mis hermanos. Hermano, ¿cuándo es la otra reunión? Sí, el miércoles, mi hermano.